o sea, a través de cómo nosotros identificamos un ácido graso. Si vemos la estructura química, ¿cómo identificamos qué es un ácido graso? ¿Qué pasos tenemos que hacer? Primero, digamos, El grupo que recon- carboxilo. Bien, primero entonces identificamos el grupo carboxilo, que sería como esa cabecita del ácido graso. Bien, ¿cómo continuamos? buscando la cadena carbonada. Perfecto, continuamos con la cadena hidrocarbonada. Bien, marcamos, entonces ya sabemos que estamos en presencia de un ácido graso. ¿Qué es el tercer pasito que tenemos que hacer? reconocer Identificar el el alcohol. Identificar el alcohol. Un paso antes, algo que me llame la atención del ácido graso Sí, propiamente dicho. sí, los enlaces. tiene enlaces Bien, simples o dobles. enlaces simples o dobles para saber justamente si es un ácido graso saturado o insaturado. Bien, perfecto. Después ya tenemos definido nuestro ácido graso y ahí sí, ¿qué tenemos que hacer? Ver a quién está unido y a quién generalmente se une. ¿A quién se suele unir ese ácido graso? Que vimos hasta ahora uno solo nomás. Empieza con A. A la adenina. No, a un alcohol, ¿sí? Un alcohol que Al glicerol, generalmente, exactamente. Primeramente vamos a ver que el que más vamos a ver es la glicerina o glicerol, ¿sí? Que es un alcohol. Después vamos a ver que se puede unir a otros como la fingosina, pero hasta ahora lo que vimos es el glicerol. ¿Cómo se llama ese tipo de unión por el cual se unen ambos? Una unión éster por medio, por una esterificación. Perfecto, un enlace éster o proceso de esterificación en el cual se une grupo oxidrilo de el alcohol y grupo carboxilo de el ácido graso. ¿Y qué me termina formando una vez que se unen ambos? ¿Qué liberamos? Agua. Agua. Bien. Agua, perfecto. Bien. Dicho esto, entonces ya saben. Se nota que estuvieron leyendo bien. Eh, ¿Hay alguna consulta? Entonces continuamos sobre todo esto. ¿No? ¿No hay consultas? Continuamos. Bien. Cuando hablábamos de cualquier cosita me paran, ¿sí? Cuando hablábamos de por ahí las propiedades que van a adquirir los ácidos grasos unidos justamente a la glicerina y demás, veíamos que dependiendo del grupo carboxilo, ¿sí? Yo les había dicho que, ¿se acuerdan que si aumentábamos el número de carbonos en esa cadena hidrocarbonada, qué me pasaba con respecto a la solubilidad? ¿Aumentaba o disminuía? ¿Qué pasaba con esa solubilidad? ¿Recuerdan o no? Mientras más larga era la cadena, era menos soluble. Bien, perfecto. Y a su vez vemos que también
al disminuir esa solubilidad, ¿sí? Va a disminuir también el carácter ácido que va a tener ese ácido graso unido a lo que sería la glicerina. Y recuerdan que una de las clasificaciones era saponificables y no saponificables. ¿Qué me decía que sea saponificable y que sea no saponificable? Los saponificables eran los que se podían convertir en jabón. Perfecto, ¿sí? Podían convertirse o tienen la capacidad de convertirse en jabones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que cuando reemplazamos el hidrógeno justamente que se encontraba en el grupo carboxilo con un metal, se va a formar justamente una sal, ¿sí? Las sales de ácidos grasos, estas se van a llamar jabones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros unimos ese ácido graso con un metal propiamente dicho, vamos a formar un compuesto, un jabón, que ahora vamos a ver cuál es esa capacidad de formar jabones o detergentes, qué quiere decir y a qué nos referimos con esto. Bien, acá vemos que tenemos, nos dice ácido graso, tenemos, ¿esto qué sería? El grupo No, ¿qué carboxilo. hice? Denme un segundo, ya volvemos. Ahora sí. Este es el grupo carboxilo. Bien, perfecto. ¿Y esto qué sería? La R La, esa. la cadena. ¿Tan seguro? Esa R, ¿qué sería? Puede ser el radical. Esa R sí es la cadena hidrocarbonada. ¿Qué pasa? En ocasiones, como por ahí hay ácidos grasos que tienen cadenas tan y tan y tan largas, ¿sí? Una forma de abreviarlo es poner la R, ¿sí? Entonces, de esa manera yo estoy haciendo referencia a que ahí se encuentra la cadena hidrocarbonada. Entonces, tengo cabeza, ¿sí? Tengo la cadena hidrocarbonada o la cola, ya sabe que estoy en presencia de un ácido graso. Del otro lado tengo un alcali, ¿sí? ¿Qué tengo? Por un lado, el sodio, ¿sí? Y el sodio tiene un grupo oxidrilo. Entonces, grupo carboxilo y grupo oxidrilo se van a unir mediante ¿qué enlace? Claro. Bien, mediante un enlace éster. Eso tiene que quedar clarísimo porque es súper preguntable en los exámenes. Mediante un enlace éster. De vuelta, si yo uno o dos compuestos mediante un enlace éster, los uno y ¿qué libero? Libero agua, ¿sí? Entonces me queda formado justamente el jabón por un lado y por el otro veo la liberación de agua. Esto me está haciendo referencia a que se realizó un proceso de esterificación. Bien, vamos a ver ahora a qué hacemos referencia justamente a la formación de jabones y detergentes, ¿sí? Si bien vamos a nombrar el nombre de las sales y le vamos a agregar el sufijo ato para referirnos al nombre del ácido graso y al metal correspondiente. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ácido mirístico que lo unimos con el sodio que es el metal, ¿sí? Vamos a obtener miristato de sodio, ¿sí? Se le agrega justamente al ácido graso al final el ato, ¿sí? En vez de mirístico le ponemos miristato y como se va a unir al sodio queda miristato de sodio. Pero acá lo que yo quiero hacer hincapié. Cuando hablamos de ese efecto emulsionante, ¿qué ven en la imagen esta? ¿Qué pueden ver en esta? Ya les hago zoom igual. En esta imagen, ¿qué ven? Eso no era la propiedad de los fosfolipios cuando se metía en agua, o se ponía en agua, creo que era. Bien, cuando hablamos por ahí de esa propiedad justamente eh, de formar jabones y demás, lo que vamos a ver es que tenemos, si yo les muestro esta partecita, vamos a ver que la parte
hidrofílica, es decir, que tiene afinidad con el agua, queda en contacto con el exterior, ¿sí? Que en el exterior, ¿quién se va a encontrar? El agua, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos las manos sucias o con grasa, queremos lavarnos, normalmente con agua sola, no nos sacamos esa grasa, esa suciedad. Entonces, nosotros si utilizamos detergente en ocasiones, ¿qué va a pasar? El lado, si la cabeza, la parte hidrofílica, va a quedar en contacto con el agua y hacia el interior va a quedar la parte hidrofóbica, ¿sí? Y la parte hidrofóbica es como que va a encapsular a la suciedad y a la grasa para que queden como encapsulados, eso se llama micela, así quedan como encapsulados en el interior y de esa manera con el agua se lo va a ir barriendo y va a ir sacando toda esa suciedad. Lo mismo pasa cuando ustedes se van a lavar las manos con detergente, ¿sí? Y tienen grasa o aceite en las manos, para eso sirve el detergente por esta propiedad que tiene. ¿Queda claro esto o no? ¿Puede repetir, profe? Bien, sí. Cuando nosotros utilizamos estos ácidos grasos que tienen capacidad de formar jabones, vemos que en contacto con el exterior, que ahí es donde va a estar el agua, ¿sí? Imaginemos nosotros tenemos las manos sucias, ¿sí? Normalmente si nosotros abrimos la canilla y queremos lavarnos las manos, si tenemos las manos sucias con aceite o con grasa o demás, vamos a ver que va a costar que salga. ¿Por qué? Porque el agua, justamente, y el agua es, el aceite, perdón, es hidrofóbico, entonces no se van a asociar correctamente. Entonces, para limpiar lo mismo, tengo que limpiar un plato, ¿sí? Y lo que yo hago es utilizar el detergente. ¿Y por qué utilizo el detergente? Porque el detergente es como que va a encapsular a esas grasas, ¿sí? Y va a tener interacción tanto con el agua como con esa grasa, ese aceite que esté en el plato o en nuestras manos. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo encapsula, bien que la parte hidrofóbica, que en este caso serían las colitas, quedan apuntando hacia el centro. ¿Por qué? Porque no se llevan bien con el agua, entonces van a quedar apuntando hacia el centro y ahí va a estar encapsulada en una micela, va a estar la suciedad o la grasa que nosotros queremos eliminar. Y a su vez, quien sí va a estar en contacto con el agua va a ser la cabeza, que la cabeza es la parte hidrofílica que tiene afinidad con el agua. Entonces, la cabeza va a estar en contacto con el agua y la suciedad va a estar en contacto con las colas que la van a estar como encapsulando. De esta forma se forma una micela que posteriormente va a ser barrida con el agua que nosotros estamos en la canilla para limpiar el plato o nuestras manos. ¿Queda claro, sí? Sí, profe. Bien. Y ahora, ¿por qué creen ustedes, independientemente de la parte de limpieza y demás, que esto puede llegar a ser importante en la vida, ya sea médica o en la parte científica? ¿Por qué creen que puede llegar a ser importante entender esto? ¿Qué beneficios me puede llegar a tener saber esto? ¿Se imaginan o no? Porque hasta acá decimos para qué estamos estudiando algo que se usa pues generalmente o para limpiarnos las manos, con la parte más de la cocina. ¿Qué tiene que ver esto con la parte científica? ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Con qué se imaginan que podría ser importante entender El esto? detergente se usaba para la extracción de proteínas en la membrana plasmática, ¿no? Bien, es una buena, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Puede ser también, profe, por lo que vos dijiste
capaz de encapsular grasas y esas cosas. Sí, eso es perfecto. ¿Por qué justamente queremos saber la importancia de esto? Porque existen bacterias que estas bacterias en su pared celular, ¿sí? Está compuesta más que nada por grasas. Entonces, a partir de detergente, nosotros lo que hacemos es barrer esa pared celular, sí que la está protegiendo. Y una vez que se barre la pared celular, queda expuesto todo lo que sea el núcleo de la bacteria e ingresa agua, hace que ese núcleo se hinche y ¡pum! Desaparece la bacteria. Entonces, para eso tiene importancia médica conocer cuál es la función del detergente. Y vemos en la imagen del lado, ¿sí? Tenemos esto que, por ejemplo, suele ser agua. ¿Y quién está en contacto con el agua ahí? En ese líquido que está. ¿Vieron que tiene como unas burbujitas? Esos son las micelas, que es esto que estamos viendo acá. ¿Quién está en contacto con el agua? ¿Qué parte del ácido graso del detergente o del jabón está en contacto con el agua? Las, ¿Las qué? Perdón. Las cabezas, ¿no? Las cabezas, perfecto. Las cabezas están en contacto con el agua y las colas van a estar en contacto con la suciedad. Bien, esta característica tiene que quedar clara, sí, porque es importante. Bien, dentro de esto también vamos a tener más, hablando de la parte de detergentes, que a estas sustancias se le agrega un proceso que es la sulfonación. ¿Qué quiere decir esto? Se le agrega un grupo sulfónico. ¿Cómo sabemos el grupo sulfónico y cómo lo identificamos? Vamos a ver que tenemos el azufre, ¿sí? Vamos a tener a la sustancia con su grupo oxidrilo y se van a unir exactamente de la misma manera. Y estos sí son los que tienen la capacidad de peptizar las grasas o la materia orgánica. Materia orgánica decimos, por ejemplo, exceso de tejido que tiene que ser eliminado de nuestro organismo. Nosotros lo lavamos, ¿sí? Y se va a escurrir justamente de lo que sería la piel. Bien, ¿qué vemos en esta imagen? Esta imagen es importantísima y es súper preguntable. ¿Qué ven en esa imagen? que un ácido graso se está uniendo al alcohol por medio de una esterificación. Bien, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver qué tenemos. Esta parte, perdón, vamos a tener esta parte, ¿sí? ¿Qué sería esa parte? Un grupo carboxilo. Bien, grupo carboxilo, Cabeza. ¿sí? Cabeza o grupo funcional o como queramos llamarlo. Tenemos ahí ya una principal parte importante de lo que sería nuestro ácido graso. La R estaría representando esa cadena hidrocarbonadas. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Ese grupo ¿Cidrilo? de el grupo oxidrilo, ¿sí? Es el grupo oxidrilo del alcohol. Y a su vez vamos a tener acá este R está representando exactamente lo mismo que en el ácido graso, toda su estructura. Y vamos a tener una unión, ¿sí? Una unión éster en la cual vamos a ver, voy a borrar esto, vamos a ver que quedan remarcados dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces vamos a estar formando agua.
Vemos acá que se unió mediante un enlace éster el ácido graso con el alcohol y terminó formando agua. Entonces ahí estamos en presencia de esterificación. ¿Qué quiere decir esto? De dos moléculas distintas vamos a estar formando una molécula más grande y liberando agua. Ahora bien, el proceso contrario, ¿sí? Si yo quiero de esta molécula que ya está formada, quiero romperla y obtener otra vez el ácido graso por un lado y el alcohol. ¿Lo puedo hacer o no? Sí, Bien, ¿cómo lo hago? rompiendo la molécula de agua. Utilizando la molécula de agua, ¿sí? Ah, Nosotros lo que vamos a hacer acá es un proceso que se llama hidrólisis. Entonces, lisis, si nosotros descomponemos la palabra, lisis significa ruptura. Y la palabra hidro va a ser a través de agua. Entonces vamos a generar ruptura de una molécula utilizando agua. ¿Qué hacemos acá? Tenemos la molécula más grande ya establecida, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es, a través de agua, con el agua, romper justamente esta molécula más grande mediante un proceso que se va a llamar hidrólisis. Y ahí vuelvo a obtener el alcohol por un lado y el ácido graso por el otro lado. Queda claro este proceso. Este proceso, la verdad, es importantísimo y es súper, súper, ultra, mega preguntable. Es más, así capaz que se lo pregunten. ¿puede repetir otra vez? Sí, cómo no. Bien, vamos de vuelta. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es como nosotros veníamos haciendo todos los pasos. Identificamos primero, ¿qué identificamos? El grupo. Grupo funcional, perfecto. Identificamos grupo funcional, cabeza, identificamos la cadena hidrocarbonada, que sería la cola. Bien, ya sabemos que estamos en presencia de un ácido graso. Luego tenemos que identificar el otro lado, ¿sí? Que identificamos el otro grupo, este grupo es grupo oxidrilo, recuerden, este es carboxilo, y vemos también su estructura que acá no está definida, ¿sí? Pero con la R nosotros ya sabemos que, con el grupo oxidrilo, perdón, sabemos que es un alcohol. Bien, unimos los dos, ¿sí? Se van a unir mediante un enlace éster o proceso que se llama esterificación, que al interactuar el grupo carboxilo con el grupo oxidrilo, lo que va a pasar es que vamos a formar agua, ¿sí? Formamos agua y quedan unidas las dos moléculas. Entonces, en la esterificación yo estoy obteniendo de dos moléculas más pequeñas una molécula más grande y a su vez libero agua. Bien, ¿hasta acá me siguieron? Sí. Bien, ahora para hacer el proceso contrario, yo ya tengo la molécula grande y yo quiero volver a tener las dos moléculas más pequeñas. Entonces, vamos a hacer un proceso que se llama hidrólisis, ¿sí? Si nosotros descomponemos la palabra lisis hace referencia a una ruptura. Y la palabra hidro lo que va a hacer referencia es a que se va a utilizar agua. Entonces yo voy a estar generando una ruptura de una molécula utilizando agua. Yo tengo la molécula grande que está formada por ácidos grasos y el alcohol y yo quiero volver a formar justamente las dos sustancias que iniciaron todo. Entonces utilizo el agua, genero ruptura del enlace éster mediante este proceso que se llama hidrólisis y obtengo el ácido graso otra vez por un lado y el alcohol por otro lado. Entonces es básicamente la acción reversa a la esterificación.
¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Le repito porque estos pasos por ahí son importantes y bastante preguntables, ¿sí? Seguro. Bien, perfecto. Después vamos a ver que dependiendo de justamente de cómo sea esa cadena carbonada, compuesta por infinidad de carbonos, vamos a ver el grado de oxidación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El oxígeno lo que va a hacer es va a interactuar justamente con los dobles enlaces y me va a formar peróxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Saben lo que es el peróxido de hidrógeno? ¿Vieron alguna No, vez? Lucas. Bien. O escucharon lo mismo, el proceso de peroxidación, o si escucharon alguna vez hablar de radicales libres, si es que escucharon con Cristian la palabra radicales libres. Sí, los ¿No? radicales libres son sustancias dañinas que dañan en el cuerpo, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, acá vamos a ver que estos lípidos, según los dobles enlaces y según eh, cómo esté conformada su cadena, son más propensos a la oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la estructura de eh, el ácido graso o del ácido graso unido al alcohol y va a ser atacado en nuestro organismo por el oxígeno, ¿sí? Y una vez que ingresan, esa oxigenación, ¿sí? Se llama peroxidación lipídica. Producto de esa peroxidación lipídica se van a obtener los radicales libres. Y como ustedes saben, esos radicales libres, ¿qué me hacen? Me causan daños en los tejidos, ¿sí? Me van a alterar porque se van a depositar en los tejidos, me puede alterar la parte lipídica, me puede alterar las membranas justamente que están formadas por lípidos y lo que van a llevar es a la descomposición celular, ¿sí? Que esas células envejezcan más rápido, que se formen procesos de inflamación más rápido, que se formen cáncer más rápido, ¿sí? Entonces, esa oxidación que actúa de intermediario el oxígeno, cuando interactúa con lípidos, ese proceso se llama peroxidación lipídica, crea radicales libres y esos radicales libres ustedes ya saben que generan complicaciones a nivel orgánico. Eso queda claro, ¿no? Esa partecita. Sí, profe. Bien, porque a partir de esto, ¿cómo nosotros evitamos o disminuimos justamente esa peroxidación lipídica? Lo hacemos a través de los antioxidantes, ¿sí? Vieron que siempre se suele hablar de, ejemplo, comete una naranja que es antioxidante, comete tal cosa que es antioxidante, comete que los frutos rojos que son antioxidantes, pero nunca sabemos a qué hace referencia ese antioxidante. Y es que estas sustancias presentes en vitamina C y vitamina E interactúan con esos radicales libres. Es como que el radical libre siempre está buscando sustancias orgánicas para oxidarlas y unirse y de esa manera impedir que cumplan la correcta función en nuestro organismo. Entonces, el antioxidante lo que va a hacer es se une a estos oxígenos, a estos radicales libres y evitan que deterioren moléculas que son importantes en nuestro organismo y de esa manera no alteren a nivel orgánico esas moléculas. Entonces, ahora queda claro el por qué tenemos que consumir esos antioxidantes, cómo los podemos contrarrestar a esa peroxidación lipídica, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Después hablamos del proceso de hidrogenación, que ya el mismo nombre nos está diciendo hidrogenación. A esa cadena justamente hidrocarbonada, donde tenemos el doble enlace, se le van a agregar justamente hidrógenos, ¿sí? Añadimos hidrógenos a esa cadena y entonces, ¿con qué ácido graso podemos relacionar este proceso de hidrogenación? Vemos que tenemos de un lado en una posición 1, ¿sí? Los hidrógenos y acá se le va a adicionar por el otro lado otros hidrógenos. ¿Con qué ácido graso lo relacionan? Recuerdan que teníamos saturados, insaturados y había otro más, o no se acuerdan. Sobresaturado. No, tenía otro nombrecito, que eran muy utilizados por la industria para obtener ácidos Los grasos. trans. Sí, Ácidos sí, grasos trans. Perfecto. Los ácidos grasos trans, nosotros recuerdan que obteníamos ácidos grasos saturados, o sea, algo que esté sólido a temperatura ambiente, a partir de aquellos que estén líquido a temperatura ambiente, por ende van a ser insaturados. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, yo tengo que estos se encuentran, o sea, estos hidrógenos se encuentran en una posición cis, y lo que va a pasar es al añadirse esos hidrógenos en una posición trans, me va a terminar formando un ácido graso trans que obviamente va a tener repercusiones negativas a nivel orgánico. Ejemplo, ¿qué ejemplo de alimento se les viene a la cabeza si yo les digo ácido graso trans? Hay uno que es el primero que tiene que salir. la margarina. Margarina, ¿sí? Margarina es un ácido graso trans. ¿Por qué? Porque a partir de justamente de aceites que están líquidos a temperatura ambiente, se les hace el proceso de hidrogenación y se vuelve un sólido a temperatura ambiente. Bien, después vamos a tener otro proceso, eso ya vimos el proceso de hidrogenación. Después vamos a tener otro proceso que se llama de halogenación, al cual a esos dobles enlaces que veíamos anteriormente, antes se le adicionaban hidrógeno. Y ahora se le añaden sustancias halógenas como por ejemplo tenemos el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? ¿Y esto para qué lo utilizamos? Para justamente conocer, lo utilizamos, digo, lo utiliza la industria, para conocer el grado de insaturación que tiene ese ácido graso. ¿Y para qué queremos conocer el grado de insaturación? Para a través de eso ver dónde se encuentran esas insaturaciones y a partir de eso, en este caso, añadir lo que es el hidrógeno, saber dónde añadir el hidrógeno para que de esa manera obtener de un líquido a temperatura ambiente obtener un sólido a temperatura ambiente. Bien, y ahora vamos a ver ejemplos. Tenemos el índice o número de yodo, que es la cantidad de yodo en gramos que necesitamos para halogenar 100 gramos de material lipídico. Es decir, yo quiero conocer justamente el grado de saturación de 100 grados de material, 100 gramos de material lipídico y vemos cuánto yodo necesito justamente para poder conocer esa propiedad. Después tenemos el índice de saponificación, ¿sí? Que es el número justamente en miligramos que yo tengo que añadir de potasio y el proceso con su grupo oxidrilo para neutralizar los ácidos grasos libres, en teoría, y los ésteres que tienen 1 gramo de aceite. Todos estos son procesos que los realiza más que nada la industria, ¿sí? Está bueno que lo sepan, pero hasta ahí. Índice de acidez, ¿sí? Vemos también el número que nosotros necesitamos de esta misma sustancia para neutralizar los ácidos grasos libres de 1 gramo de aceite. Y el índice de este es la diferencia entre la saponificación y el índice de acidez. Esto por ahí, más que nada los conceptos, ¿sí? Porque no van a ver
no van a tener que aplicarlos. ¿Sí? Esto lo hace más que nada la industria, sépanse hasta ahí los conceptos, pero por ahí no va a ser tan preguntable. Bien, ahora sí, cuando hablamos de lípidos simples ya pasamos a las sustancias propiamente dicho. Vemos que estas sustancias van a estar compuestas por ácidos grasos y alcoholes. Ejemplo, tenemos el acilglicerol. Si yo les digo acilglicerol así solo, ¿qué estoy haciendo referencia en su composición? ¿Qué tiene? Alcohol que el glicerol, Bien, un grupo alcohol que es el glicerol. ¿Y qué más? el ácido graso. Un solo ácido graso, ¿sí? Lo van a ver como acilglicerol o monoacilglicerol, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos, al decir glicerol, nuestro alcohol va a ser la glicerina, ¿sí? Nosotros, al unir, vamos por parte mejor. A ver, ¿qué tenemos acá? El grupo carboxilo, Grupo carboxilo, grupo funcional, perfecto. Tenemos cola, estamos en presencia de un ácido graso. ácido graso, perfecto. Del otro lado vemos que ese grupo carboxilo va a estar unido a un oxidrilo de algo, ¿sí? No sabemos todavía qué, pero podemos suponer que es un alcohol. Vemos la estructura y sacando que dice glicerina, ¿cómo nosotros podemos saber qué es la glicerina? ¿Cómo sabemos qué es la glicerina? ¿Existe algún método? No importa si no saben. Cualquier cosa si no saben me dicen. ¿Se imaginan cómo nosotros identificamos qué es la glicerina? Nosotros vamos a identificar qué es la glicerina por los carbonos justamente que tiene, ¿sí? Vemos que es una molécula muy pequeña, ¿sí? Que tiene solamente tres carbonos. Entonces, si tiene tres carbonos, ¿hasta cuántos ácidos grasos yo puedo unir a la glicerina? Dos. Tres. Hasta tres ácidos grasos yo puedo unirlos, ¿sí? Vamos a ver. Acá ya tengo uno unido, ¿sí? Entonces, si yo uno un ácido graso con la glicerina mediante el proceso de esterificación, me va a dar como resultado monoacilglicerol, ¿sí? Mono me hace referencia a que hay un ácido graso, ¿sí? Monoacil, y esto al estar unido al glicerol, monoacilglicerol. Glicerina, un ácido graso, monoacilglicerol, unidos mediante proceso de esterificación. ¿Queda claro ahí? ¿O quieren que repitamos algo? Sí se entendió, profe. Bien, entonces ahora quiero que me digan ustedes con este, que este suele ser el más importante y el que más van a ver. ¿Qué ven en esta estructura? Que lo lindo de esta estructura es que no tenemos nada marcado, entonces tenemos que marcarlo nosotros.
Del lado derecho hay dos grupos carboxilo. Del lado derecho tenemos dos grupos carboxilo. Perfecto, tenemos uno acá y el otro acá, ¿no? Ujú. Sí. Bien, ¿qué más? Lo de al lado serían las cadenas hidrocarbonadas. Perfecto. Lo de al lado son las cadenas hidrocarbonadas. Entonces ya estoy en presencia de dos ácidos grasos. ¿Hay algún otro ácido graso? Sí, el que está como que en el medio, del lado izquierdo, sería el grupo carboxilo y lo demás la cola. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Que este es otro ácido graso? Quiero saber los demás qué piensan. ¿Es un ácido graso o no es un ácido graso esto? Sí, Perfecto. Sí, es un ácido graso porque tiene grupo carboxilo y vamos a ver que tiene una cadena hidrocarbonada muy similar a los demás que están unidos. Bien, tengo los tres Profe, ácidos grasos. Sí, yo te quiero consultar, o sea, ¿por qué está diferente el grupo carboxilo? está representado de una manera distinta nomás, pero si ustedes ven, tenemos el carbono que está presente en el otro, ¿sí? Y tenemos los dos oxígenos. Está expuesto de una manera distinta nomás. Ah, Bien, tenemos entonces los tres ácidos grasos. Ahora tenemos que ver a quiénes están unidos. ¿Y a quién está unido? el glicerol. Al glicerol o glicerina, así que sería esta justamente, eso que está ahí marcado, esa estructura, eso es el glicerol. Y entonces ahí volvemos otra vez. Cuando yo les decía cuánto es la cantidad máxima de ácidos grasos que se pueden unir a un glicerol, decíamos que era 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres carbonos justamente. Entonces se pueden unir tres ácidos grasos formándome ¿qué molécula? ¿Qué molécula? Triacilglicerol. El triacilglicerol o triglicéridos, ¿sí? Que los triglicéridos lo vamos a ver, bueno, obviamente más adelante, que es el que más encontramos a nivel orgánico, más que nada a nivel de el tejido adiposo. Bien, esto cuando hablamos de lípidos simples, ¿sí? Cuando nosotros almacenamos en ese tejido adiposo esos triglicéridos, ¿sí? Vamos a ver que van a ser obviamente glicerol unido a esos ácidos grasos libres por proceso de esterificación. Todos estos van a estar unidos, ¿sí? Al glicerol y cuando nosotros lo necesitamos como fuente de energía, se va a romper y van a quedar justamente esos ácidos grasos libres mediante un proceso de hidrólisis, ¿sí? Se va a utilizar el agua en nuestro organismo, rompe el triglicérido y me queda glicerol y los ácidos grasos libres para utilizarlos como fuente de energía ante ayunos prolongados. Bien, propiedades que tenemos de los triglicéridos. Vamos a ver que son casi insolubles en agua. ¿Por qué decimos casi? Porque tiene una pequeña porcioncita que es polar, ¿sí? Vamos a ver que tienen un gran poder emulsionante. ¿Qué quiere decir emulsionante? De formar emulsiones, lo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver que los heteroacilgliceroles con ácidos grasos insaturados generalmente son líquidos a temperatura ambiente llamados aceites. ¿Recuerdan lo que veíamos anteriormente por ahí que en el tejido adiposo se encontraban más que nada líquidos a temperatura corporal? Para de esa manera poder hacer menos esfuerzo para romperlo y utilizarlo como fuente de energía. Y volvemos de otra vez a lo que habíamos visto anteriormente, que aquellos saturados van a ser sólidos a temperatura ambiente. Insaturado, líquido, saturado, sólido. Bien, ¿de dónde nosotros obtenemos la grasa, sí?
¿Qué rol cumplen en nuestra alimentación? Si bien cumplen un rol energético, ¿por qué? Un gramo de lípidos, ¿cuántas kilocalorías me aportaba? 9. 9 kilocalorías, sí. Va a ser la principal fuente de almacenamiento a nivel del tejido adiposo, es decir, nosotros almacenamos toda esa energía en el tejido adiposo para cuando estamos en periodo de ayuno prolongado utilizar esas grasas como fuente de energía. Y ahí volvemos a los que ya habíamos visto. Las de sostén van a ser semisólidas con predominio de ácidos grasos saturados de cadena larga. Las de reserva van a ser casi líquidas justamente para, si yo necesito utilizar eso como fuente de energía, que no tenga que hacer tanto trabajo en nuestro organismo para romper eso y que queden esos ácidos grasos libres y justamente utilizarlos como fuente de energía. Bien, entonces ahí ya sabemos la importancia de las grasas a nivel calórico, un gramo me aporta 9 kilocalorías, y cómo se encuentran en la reserva de nuestro organismo. Bien, ¿quedó claro entonces la parte simple, los lípidos simples, dos acilgliceroles? Profe, ¿puede Sí, volver un profe. segundo a la diapo anterior? Ahí está. O a la diapo anterior a esa. Sí, esa, profe, gracias. Ya está. Bien, bien. Dentro de los simples que veíamos también a las ceras, ¿sí? Que las ceras encontrábamos más que nada, si bien se puede encontrar a nivel orgánico, pero donde predominaban era en algunos insectos y en las plantas más que nada. Vamos a ver que tiene, si vemos los alcoholes monovalentes de cadena larga, acá ya nos está diciendo una característica, que estos alcoholes de los que nosotros vamos a estar viendo van a tener una cadena muy, muy extensa. Y también vamos a ver, ¿sí? Ácidos grasos que tienen cadenas extensas. Estos van a ser sólidos a temperatura ambiente y requete recontra insolubles en agua. Bien, nosotros vemos la estructura, ¿sí? Otra vez, y vamos a hacer esto muchísimas veces hasta que salga prácticamente de memoria. Vemos la estructura, ¿sí? Del ácido graso. Otra vez, ¿qué identificamos? Sí. Grupo carboxilo, exactamente, vemos la cadena hidrocarbonada, sabemos que estamos en presencia de un ácido graso. Se une en un alcohol, ¿sí? A través de grupo oxidrilo y el alcohol otra vez. Proceso de esterificación, con unión libero agua. Por enlace éster. ¿Y qué particularidad vemos? Fíjense, ¿qué ven en esta cadena, en la del alcohol, que habíamos visto anteriormente? Que yo les decía, una característica de la cera. ¿Ven cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tienen? 30 y 61. Exacto, es una barbaridad, sí, es una cadena súper, ultra, mega extensa de justamente el alcohol propiamente dicho. Y si bien el ácido palmítico es un ácido graso de cadena bastante larga, pero acá lo que predomina es la cantidad de carbono justamente que tiene el alcohol, ¿sí? Entonces, nosotros a ella podemos estar intuyendo que estamos ante la presencia de una cera, ¿sí? ¿Cómo? A través de la longitud justamente de la cadena de el alcohol, y también va a tener una cadena bastante importante de lo que sería el ácido graso. Y acá vemos exactamente la misma reacción. Vemos, por un lado, el, el mismo alcohol que tiene su cadena super ultra mega larga. Vemos el ácido graso con su grupo carboxilo y su cadena hidrocarbonada, se unen por proceso de esterificación, es decir, unimos así,
obteniendo, liberando agua. Y vamos a tener justamente el palmitato de milicilo, que va a ser esa cera que producen las abejas, y vamos a liberar agua, ¿sí? Pero lo que va a pasar es, fíjense lo extensa que va a ser esa cadena, que si tenemos que graficarla vamos a estar 20 días más o menos dibujando carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, vamos a ver qué funciones van a tener las ceras, más que nada protección en vegetales y en hojas también, porque van a recubrirlo, van a hacer esa parte brillosa. Lubricación de piel. En pingüinos impermeabilizan lo que son los pelos y la pluma de lo mismo, de manera que al estar expuesta a temperaturas muy bajas y por ahí el agua y demás, que no ingrese y no interfiere en la temperatura corporal. Construcción de colmenas en abejas y reserva energética en aquellos animales que se encuentren en aguas muy, muy frías. Bien, vamos a hacer un recreo de 10 minutos, ¿sí? Y después continuamos con los lípidos más complejos. ¿Les parece? Dale, Bien. profe. Nos vemos a las y 42 y continuamos.
Bien, regresamos. ¿Están por ahí? Sí, profe. Bien, continuamos. Con relación a los lípidos simples, ¿alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Que quieren que repitamos? A partir de ahora iniciamos en los complejos, ¿no? Bueno, continuamos los complejos. Los complejos vamos a ver que no solo van a tener al lípido propiamente dicho que habíamos visto anteriormente, es decir, el ácido graso unido al glicerol, sino que vamos a tener otro componente más, como por ejemplo, en caso de, hoy vamos a tener hasta las 10:30 más o menos. Bien, en caso de tener eh, un ácido fosfórico, se va a pasar a llamar fosfolípido, ¿sí? Ya vemos otra sustancia que se va a añadir a lo que habíamos visto anteriormente, a todo lo que teníamos que ver anteriormente, ya tenemos que buscar otra sustancia en esa estructura química. Glucolípidos se van a agregar obviamente glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos, como quieran llamarlo. Y por último vamos a tener a las lipoproteínas que se van a añadir a los lípidos determinados grupos proteicos, que ya los vamos a ver. Bien, fosfolípido, ¿sí? Tenemos el alcohol, el ácido graso, como habíamos visto anteriormente, y se le añade el ácido ortofosfórico, que va a contener un grupo fosfato. Entonces, de esa forma queda determinado el fosfolípido. Ahora bien, fíjense que ya no solamente vamos a tener al alcohol, al glicerol como único alcohol, sino que podemos tener otro alcohol que se llama esfingosina, ¿sí? Podemos tener cualquiera de los dos. Si tenemos al glicerol, se va a llamar glicerofosfolípidos, y si tenemos a la esfingosina, se va a denominar esfingolípidos. Bien. Ya empezamos a ver que se empieza a complicar un poquito más porque tenemos un nuevo grupo, conocemos un nuevo alcohol a su vez, que pueden estar presentes en la estructura química. Bien, volvemos acá. Estos van a ser los más abundantes, esto es lo que hay que remarcar en las membranas celulares, pero por ahí quiero a nivel químico que me identifiquen. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes buscarían en esta estructura? El ácido, carboxilo. Bien, buscamos los grupos carboxilos, ¿sí? Tenemos un carboxilo acá y otro carboxilo acá. Bien, ¿qué es lo segundo que buscaríamos? La cadena hidrocarbonada. Bien, cadena hidrocarbonada. Tenemos una cadena hidrocarbonada y tenemos otra cadena hidrocarbonada. Bien, entonces tenemos dos ácidos grasos, ¿sí? Esos dos ácidos grasos van a estar unidos a algo, ¿sí? ¿Qué tenemos que buscar después? El alcohol. El alcohol, ¿sí? Perfecto. Identificamos el alcohol, que en este caso es el glicerol. ¿Cómo identificamos que es el glicerol? ¿Cómo identificamos que ese alcohol es el glicerol?
Está compuesto por tres carbonos, entonces, ¿no? Bien, perfecto. Por eso, sí vamos a ver que en su composición va a ser cortita, tiene tres carbonos. Bien. ¿Y qué es lo otro que me llama la atención? El ácido fosfórico. El ácido fosfórico, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Porque tenemos el grupo fosfato acá, ¿sí? Entonces, ahí ya sabemos que tenemos otra cosa añadida. Al ver el fósforo, ¿sí? Ya podemos suponer que es el ácido fosfórico. Bien, entonces ahora unimos todo. Tenemos el ácido graso, tenemos el glicerol y tenemos el ácido fosfórico. Sabemos que estamos en presencia de un glicerofosfolípido, ¿sí? Porque tenemos el glicerol, tenemos el grupo fosfato y tenemos al ácido graso. Glicerofosfolípidos que van a estar unidos mediante enlace éster. Bien. Y acá tenemos otros más, ¿sí? Que, ¿qué le llama la atención de este, por ejemplo? Del primero, ¿qué le llama la atención? ¿Hay algo que está distinto de lo que solemos ver normalmente? ¿Una molécula nueva? O mejor dicho, no una molécula nueva, sino otra cosita. Nitrógeno. El nitrógeno, ¿sí? Vemos un nitrógeno que ya parece algo nuevo. Bien, si nosotros vemos que este nitrógeno está unido a tres justamente carbono hidrógeno, ¿sí? Tenemos que saber qué es, hablamos de la colina. Entonces, todo lo que vimos anteriormente unido y se añade esta colina, sabemos que el nombre es la fosfatidilcolina, ¿sí? Ahora bien, ahí tenemos eh, vemos que del nitrógeno van a derivar justamente estas tres, fosfatidilcolina. Por otro lado, tenemos que ese grupo amina, ¿sí? El grupo amina este NH3, está dentro de la cadena. Entonces, ahí vamos a ver que estamos en presencia de etanolamina unido a todo lo que vimos anteriormente. Esto se va a denominar fosfatidil-etanolamina. Quédense tranquilos por los nombres y demás, que después igual lo vamos a ver y lo vamos a practicar como venimos haciendo con todo. Y vamos a entenderlo y vamos a poder ir memorizando mejor. Bien, luego tenemos que, si de la cadena justamente que veíamos de los carbonos junto con su grupo carboxilo, sale un grupo amina hacia arriba, vamos a tener a la serina, que si unimos otra vez a todo lo que habíamos visto anteriormente, fosfatidilserina. Luego tenemos el inositol, ¿sí? Mioinositol, que si lo unimos vamos a ver el fosfatidilinositol, que ahora vamos a ver para qué sirve. Y después tenemos el fosfatidilglicerol, que ya vemos que es una molécula súper ultra mega grande, ¿sí? Que lo vamos a ver en determinadas sustancias orgánicas. Bien, esto es más que nada para ir adentrándonos de a poco. Tenemos una sustancia que se llama cardiolipina. Si yo les digo cardiolipina, ¿a qué les suena? ¿Dónde creen que se puede encontrar esa cardiolipina? ¿Hombre? ¿Cómo llegaste a esa deducción independientemente de la imagen? Porque yo, por ejemplo, por el nombre me iría por otro lado. Si ustedes ven el nombre, cardiolipina, yo, por ejemplo, si veo cardiolipina, lo primero que me iría sería corazón, relacionado a cardio, ¿sí? Pero no, está en la mitocondria.
se encuentra más precisamente en la membrana interna de lo que sería la matriz mitocondrial, ¿sí? En la membrana interna de la mitocondria. Y a su vez, que esto también es preguntable, lo vamos a encontrar en las paredes bacterianas, en la pared de la célula bacteriana propiamente dicho. Bien, vamos a adentrarnos un poquito más en en la imagen. Otra vez, ¿qué es lo primero que buscamos en esta imagen, en esa estructura química? El grupo carboxilo. Bien, tenemos uno acá. ¿Hay algún otro? Sí, a la izquierda y a la derecha. Bien, tenemos uno acá, otro acá. ¿Dónde más? Y dos a la derecha. Donde Bien, dice 3 4. perfecto. Otro acá y otro acá. Bien, identificamos las cabezas, identificamos las colas hidrocarbonadas. Ahí, ahí y ahí. Bien, cuatro ácidos grasos tenemos entonces. ¿Qué es lo otro que llama la atención de la cardiolipina? Los grupos fosfatos, Antes del grupo fosfato, otra cosa que los llama más la atención. alcoholes. Grupo alcohol. Perfecto, los alcoholes, ¿sí? Tenemos un alcohol acá y tenemos otro alcohol acá. ¿Y hay algún otro? Sí, en el medio. Bien, tenemos otro alcohol acá. Bien, ¿qué alcohol es? Glicerina. Glicerina, perfecto. Entonces ya tenemos los cuatro ácidos grasos, tenemos los tres alcoholes. ¿Qué me está faltando en la estructura química? Ahora sí. Los grupos fosfato. Grupo fosfato, sí, perfecto. Acá tenemos un grupo fosfato y acá tenemos otro grupo fosfato. Y ahí me queda conformado, si yo fui haciendo por partes, ya fui identificando todas los grupos, ¿sí? Que contiene la cardiolipina. Identifiqué cuatro ácidos grasos, identifiqué tres alcoholes y también identifiqué dos grupos fosfato. ¿Quedó claro esto de identificar? La identificación. Bien, perfecto. Después tenemos el fosfatidilinositol bifosfato. ¿Cuál es la función justamente de este fosfatidilinositol bifosfato? Actúa como segundo mensajero. ¿Vieron alguna vez lo que es un segundo mensajero? ¿O no? ¿En alguna No, otra? no. Creo ¿En que no, química Rafa. no? Bien, cuando hablamos de segundo mensajero, sabemos que tenemos por un lado la membrana celular, ¿sí? Y en la membrana nosotros tenemos distintas proteínas o distintos receptores. ¿Qué va a pasar? La célula tiene que interactuar con el exterior. Entonces, vamos a tener un primer mensajero que va a traer una información del afuera, ¿sí? En este caso, ese primer mensajero puede ser una hormona. Este mensajero se une al receptor de membrana y lo que vas a desencadenar es una respuesta a nivel intracelular, ¿sí? Se va a llamar a un segundo mensajero, que en este caso es el fosfatidilinositol bifosfato, y este lo que va a producir es una respuesta a nivel intracelular. De una respuesta extracelular se va a producir una respuesta a nivel intracelular. ¿Y qué puede ser esa respuesta? Ejemplo, algo mínimo, la liberación de calcio a nivel intracelular. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿De cuál es la función de un segundo mensajero?
o no. Les pregunto porque por ahí es difícil de entender. Los segundos mensajeros dan una respuesta intracelular. Sí, profe. Exactamente, sí. Es como, a ver, yo siempre digo, es como que si pasase un chisme en el barrio, ¿sí? Imagínense, ustedes viven en una casa. Pasa un chisme en el barrio, pasa algo acá, y ustedes se enteran. Ustedes serían, por ejemplo, los segundos mensajeros. Viene la vecina chusma, les cuenta a ustedes y ustedes tienen que contar el chisme dentro de su casa. Entonces, la vecina chusma sería la hormona, ¿sí? Ustedes van a recibir y ustedes van a actuar como segundo mensajero distribuyendo el chisme en el interior de su casa. Es una forma de hacerlo más sencillo y entendible. Algo similar pasa a nivel celular. Se recibe ese mensaje de nivel extracelular y el segundo mensajero se encarga de transmitirlo a nivel intracelular. Y esa es la función del fosfatidilinositol bifosfato. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, vamos a ver lo que anteriormente habíamos visto, el inositol acá unido a los grupos fosfatos, ¿sí? Y a su vez vamos a ver acá a eh, las cabezas hidrocarbonadas, el grupo carboxilo, perdón, y las colas hidrocarbonadas. Ahí vamos descomponiendo por un lado, vemos los grupos fosfatos, ¿sí? Vemos a el glicerol acá o glicerina, como quieran llamarlo, otro grupo fosfato más, y esta molécula grande es el inositol. Entonces ahí otra vez descompusimos paso a paso la molécula completa del fosfatilinositol bifosfato. Bien, fosfatidilglicerol. ¿Escucharon alguna vez hablar de el surfactante? El surfactante pulmonar, que Yo es no, que Creo que profe. no, Lucas. No es lo que nos Bien, explicó en la clase pasada. ¿qué les expliqué en la clase pasada? Puede ser, seguramente les habré dicho algo, pero capaz no me acuerdo. Sí, yo tengo acá, porque es A ver, como una importancia biológica de los lípidos. sí, El nosotros, surfactante es un líquido básicamente que nos ayuda a mantener la forma de los pulmones. bien, perfecto, sí. Lo que va a evitar es el colapso a nivel pulmonar. Nosotros tenemos células, más precisamente neumocito o célula alveolar tipo 2, neumocito 2 o célula alveolar tipo 2, que van a crear este surfactante que lo hacen a partir de lípidos. Y ese surfactante, su composición tiene lípidos. Entonces, nuestros pulmones están constantemente intercambiando aire, ¿sí? Ingresa aire y sale aire. Una forma de evitar ese colapso pulmonar es a través del surfactante, por eso es una sustancia tensoactiva. Como ingresa, sale aire por las distintas presiones de pleura y demás, ese surfactante es como que va a mantener a los alvéolos y evitar que colapsen. Por eso es de suma importancia a nivel pulmonar. Y justamente vemos que uno de los compuestos que se va a encontrar en el surfactante es el fosfatidilglicerol. Bien, a su vez, vemos de otros lípidos de importancia biológica a la fosfatidilcolina, que ¿escucharon alguna vez hablar de fosfatidilcolina o algo similar? La acetilcolina. Creo que era un neurotransmisor. Perfecto, son neurotransmisores, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Para
interactuar entre una neurona y un tejido o neurona y neurona. Vemos acá otra vez. Cabeza, sí, grupo carboxilo, cadena hidrocarbonada, exactamente lo mismo acá. ¿Qué alcohol vemos acá? ¿Qué alcohol es este que marqué? Que tiene tres carbonos. ¿Literal? El glicerol o glicerina, sí, perfecto. Marcamos los grupos, el grupo fosfato. Y por último, ¿qué tenemos acá? La colina. ¿Y cómo identificamos si era colina o no? Por el nitrógeno. Por el nitrógeno y por sus, justamente los tres carbonos, carbonos e hidrógenos que van enlazados a ese nitrógeno. Entonces ahí podemos hacer alusión que estamos en presencia de la colina. Unimos todo y tenemos la fosfatidilcolina, que tiene importancia a nivel de las membranas celulares. Y la definición de colina ya me puede hacer suponer que estamos en presencia de un neurotransmisor, como por ejemplo la acetilcolina, que también es un neurotransmisor. Bien, el DPPC o dipalmitoil fosfatidilcolina o dipalmitoilecetina también va a ser una sustancia importante en la formación de ese surfactante. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo otra vez. Vemos cabeza de un lado, ¿sí? Vamos a ver la cadena hidrocarbonada. ¿Tenemos alguna otra o no? A la izquierda, Sí, a la Bien, tenemos izquierda, otra acá y acá. Bien, ¿qué es lo otro que nos llama la atención acá? el alcohol, Tenemos el alcohol, ¿sí? ¿Qué más? el grupo el grupo fosfato, fosfato, Grupo fosfato perfecto. Y acá, ¿qué tenemos? una colina, La colina, perfecto. Entonces tenemos dipalmitoil fosfatil colina, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, más que nada, si bien que forma parte de la sustancia del surfactante, lo que yo quiero que entiendan es cómo ir descomponiendo por partes esa estructura química. Bien. Luego tenemos otro, sí, que también es la fosfatidiletanolamina, que vemos que a diferencia de lo que veíamos anteriormente, tenemos bien acá el grupo amino definido. Entonces, sabemos que estamos en presencia de etalonamina o en este caso serina, ¿sí? Es básicamente lo mismo que los anteriores, está presente en membranas celulares, pero lo que hoy es lo mismo que los anteriores de cómo identificarlo, ¿sí? Bien, fosfatilinositol, que fue el que ya habíamos hablado anteriormente, que se va a encargar justamente de actuar como segundo mensajero, va a ingresar la respuesta, se estimula la membrana celular y se va a crear el diacilglicerol y el inositol trifosfato que desencadena la liberación de calcio a nivel intracelular. Es una función que tiene esta sustancia, la cual va a generar la liberación de calcio a nivel intracelular. ¿Para qué necesitamos calcio? la acción polar, para los, Contracción muscular, perfecto, una de las importantes. Después tenemos los plasmalógenos, ¿sí? Que vamos a ver que en el carbono 1 del glicerol va a tener un enlace, pero acá vamos a tener un enlace distinto, ¿sí? Vamos a tener un enlace de tipo éter, entonces que se va a unir a un aldehído de ácido graso de cadena larga, ¿sí? En vez de tener un enlace éster,
vamos a tener un enlace éter, perdón. Le sacamos la S, en vez de tener éster, vamos a tener un éter. ¿Por qué? Siempre que ustedes vean el aldehído, ¿sí? De el ácido graso, va a tener unión éter. Y eso se puede preguntar así, de esa forma que les había dicho. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En membranas de las células nerviosas y células musculares y también en membrana bacteriana. Y por último, ya para ir terminando, vamos a tener al factor activador de plaquetas. ¿Lo escucharon alguna vez al factor activador de plaquetas? Creo que no. Bien, esto es algo que se va a activar cuando hay un daño a nivel del endotelio, que son esas células que están en contacto con la sangre, y existe la posibilidad de que la sangre salga del vaso, es decir, que se extravase. Entonces se activa este factor activador de plaquetas que va reuniendo muchas plaquetas y va a formar justamente un coágulo para que no salga la sangre, es decir, no haya extravasación y la persona no se desangre por una hemorragia. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Qué es el factor activador de plaquetas? ¿O no? ¿Puedo explicar de vuelta, profe? Bien, cuando suele haber un daño, ¿sí? En un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que suele pasar? Nosotros como si tuviésemos un caño, se pincha el caño y empieza a salir el agua por fuera del caño y acá pasa exactamente lo mismo, empieza a salir sangre justamente del vaso sanguíneo. Nuestro cuerpo tiene la función de alguna forma, tapar ese coágulo, esa hemorragia, esa sangre que está saliendo. ¿Cómo lo hace? Formando un coágulo. Entonces se activa ese factor activador de plaquetas, las va activando y empieza a reclutar muchas plaquetas y se forma justamente este coágulo que es como un tapón, se le llama tapón plaquetario, que va a ir al sitio de la lesión de tal forma que no exista extravasación de sangre, es decir, que no salga ese líquido y se mantenga dentro del vaso sanguíneo y de esta forma la persona no se desangre. ¿Quedó claro? Perfecto, profe, gracias. Bien. Vemos que el factor activador de plaqueta, otra vez, ¿sí? Vemos el grupo éter por un lado. Vemos acá esto que está unido al glicerol, que está el glicerol acá, y esto sería el ácido graso. Vemos el grupo fosfato, ¿sí? Y vemos después esta molécula que sería, ¿cuál sería de todas? Las que vimos anteriormente. De, de estas. ¿Con cuál la relacionarían? Volvemos. Acá. La colina. ¿Con cuál? ¿La colina? Con otra. Perdón, ¿cuál me dijiste? La colina. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, conclusión, se va a formar ese factor activador de plaquetas y de esta manera se va a evitar la extravasación de sangre. Es decir, que salga justamente esa sangre salga al exterior y el paciente tenga una hemorragia o una pérdida de sangre bastante importante. Bien, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? No los torturo más con esta parte al menos. ¿Hasta acá hay alguna consulta de todo lo que vimos? ¿Algo que quieren que repasemos? En caso que no existan consultas, son libres, ¿sí? Hasta su próxima clase.
Dale, profe. Gracias, Bueno, profe. chao chicos, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, 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 profe, chao, profe. gracias. Gracias. chao.